Mírame bien, ¿crees que estás viendo este vídeo ahora mismo? ¿Crees que el objeto que tienes delante, ya sea tu móvil, tu televisor, tu iPad, lo que sea, tu ordenador, tiene color, que está ahí, exactamente ahí, existiendo en este preciso instante? Pero esa es la primera gran mentira de tu cerebro. La luz es un narrador poco confiable, un mensajero que llega desde el mundo exterior, cargado de información, pero también cargado de trampas. Te dice secretos al oído, sí, pero a cambio te oculta casi todo lo que ocurre a tu alrededor, porque la luz no solo ilumina el mundo, lo traduce, lo filtra y lo convierte en una versión que tu cerebro pueda soportar. Tu sistema visual toma la luz como materia prima y negocia con ella una versión simplificada de la realidad, no la realidad completa, sino una interfaz soportable para que puedas sobrevivir sin volverte loco. Lo que llamas ver no es abrir una ventana al universo, es recibir un puñado de señales electromagnéticas, convertirlas en impulsos eléctricos y reconstruirlas dentro de una cámara oscura de apenas 1,5 kilos. Tu cerebro, lo que llamas realidad, es en parte una alucinación eléctrica controlada. Y lo más inquietante es esto: nunca, jamás en toda tu vida has visto el presente exacto, porque ver no es tocar el ahora. Para una taza sobre la mesa, una taza de café, el retraso es ridículo, una fracción microscópica de segundo, pero existe. Y cuando miras al sol, ese retraso ya no es microscópico, son algo más de 8 minutos. Ver es recibir noticias luminosas de algo que ya ocurrió. Si en un experimento imposible el sol dejara de emitir luz ahora mismo, tú no lo sabrías al instante. Durante algo más de 8 minutos, seguirías viendo su disco brillante y sintiendo su radiación como si nada hubiera ocurrido. Estarías viviendo dentro del último mensaje de una estrella que para tus ojos todavía no habría muerto. Vivimos en diferido, en un replay constante. Somos coleccionistas de momentos que ya han muerto. Soy JJ Priego y hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a apuñalar la realidad para que confiese. Prepárate, porque después de este viaje no volverás a confiar del todo en tus ojos. Hoy vamos a descubrir la ciencia de la luz. ¿Estáis listos? Pues vamos a curiosear. Imagina que entras en la biblioteca más grande del universo. Millones de libros, millones de estanterías, volúmenes infinitos que contienen todos los secretos de la materia, de la energía, del espacio y el tiempo. Pues ahora, imagina que te prohíben leerlos todos, excepto una sola frase de un solo libro. Pues esto es lo que hace tu biología contigo, lo que llamamos luz visible. Es una franja ridículamente estrecha del espectro electromagnético, tan y tan estrecha que si todo el espectro fuera una carretera que cruzara un continente, tu vista ocuparía apenas el tamaño de un grano de arena. Estamos rodeados de fantasmas. En este mismo instante, a tu alrededor, hay ondas de radio de antenas lejanas, hay microondas, infrarrojo emitido por cuerpos calientes y radiación visible reflejada y dispersada por cada superficie. Más allá, en el cosmos, existen también ultravioletas extremos, rayos X y rayos gamma, mensajeros violentos que la atmósfera filtra en gran medida antes de que puedan alcanzarnos. No estás rodeado de una sola luz, estás rodeado de un océano electromagnético del que tus ojos solo rescatan una gota. También hay un eco antiguo del Big Bang, la radiación de fondo de microondas, una luz fósil que una vez fue mucho más energética y que la expansión del universo ha estirado hasta volverla invisible para nuestros ojos. Y tus ojos no pueden verla, estás ciego a casi toda la realidad. Y aún así tu cerebro tiene la arrogancia de decirte que esto es el mundo, es así, lo que ves es así. Asumimos que lo que vemos es lo normal, pero la luz visible no es la realidad completa. Es una ventana, es una rendija, un permiso temporal concedido por la física. Y aquí está la clave, porque no vemos esta franja por casualidad absurda, ni por un glitch del universo. La vemos porque vivimos en un planeta cuya atmósfera deja pasar muy bien justo ese rango de luz. Y si te gustan los vídeos que convierten lo cotidiano en una explosión de ciencia, suscríbete ahora mismo, porque esto no va de mirar una bombilla, va de desmontar la realidad entera fotón a fotón. ¡Seguimos! El nitrógeno y el oxígeno, los gases que dominan nuestro aire, son casi transparentes para la luz visible.
En cambio, otros componentes de la atmósfera bloquean o absorben partes peligrosas o invisibles del espectro. El ozono frena buena parte del ultravioleta más agresivo. El vapor de agua y el dióxido de carbono absorben infrarrojo. La atmósfera no es un cristal perfecto, es un filtro selectivo, un escudo, una ventana. Y esa ventana coincide además con una zona donde el Sol emite muchísima energía. No es un accidente barato, es una convergencia cósmica. Somos criaturas de agua, nacidas bajo una estrella blanca que, filtrada por nuestra atmósfera, aprendimos a imaginar amarilla, en un planeta cuya atmósfera se abre justo para la luz que más nos convenía ver. Nuestra vista no es una cámara objetiva, es una adaptación biológica a la gran ventana que la atmósfera abrió para la vida en la superficie. La franja donde el aire se vuelve transparente, el Sol entrega abundante energía y la evolución aprendió a convertir fotones en mundo. Si nuestros ojos captaran ondas de radio, el cielo nocturno no sería negro, sería un incendio constante de señales. Si viéramos en infrarrojo, podríamos percibir el calor que dejan las personas al pasar. Veríamos huellas térmicas en paredes, en suelos, en cuerpos y en máquinas. Si pudiéramos detectar rayos X de forma segura, algo que nuestra biología no puede permitirse, el mundo sólido se volvería una radiografía espectral. Pero la evolución decidió otra cosa. Decidió que necesitábamos un filtro, una máscara, una mentira útil. Para entender este engaño, tenemos que viajar a los años de la peste, entre Cambridge y el retiro forzado de Woolsthorpe. Un joven Isaac Newton, aislado del mundo, encerrado con sus cuadernos, sus prismas y una obsesión. Descubrir si la luz era una verdad exterior o una mentira fabricada por sus sentidos. Newton, en ese momento, no era todavía el anciano solemne de las pelucas blancas que vemos en los retratos. Era un buscador brutal de la verdad, un hombre capaz de sospechar de todo. Isaac Newton no confiaba ni en sus propios ojos, y en su obsesión por entender la luz, decidió que sus ojos no eran de fiar. Así que hizo algo que hoy parece una escena de terror científico, sí, de terror, porque tomó un bodkin que no era exactamente una aguja fina de coser, sino una aguja roma, gruesa, de sastre, de las que se utilizaban para pasar cordones o cintas, y se la introdujo cuidadosamente entre el globo ocular y el hueso de la órbita. No lo hizo para torturarse, lo hizo para investigar. Newton quería deformar físicamente la retina y observar qué ocurría cuando el ojo era presionado desde dentro. Al mover aquella aguja roma detrás de su propio ojo, empezó a ver círculos, manchas, sombras, destellos, colores fantasmales, fosfenos, luces que no venían del mundo exterior, luces producidas por la presión sobre su propio sistema visual. Newton estaba intentando desmontar la arquitectura de la visión desde dentro de su propio cráneo, y la pregunta era aterradora. Si la presión podía crear color, ¿qué era entonces el color? ¿Era algo que existía fuera, en la luz, o era una fabricación interna del ojo y del cerebro? Aquel experimento no le dio la respuesta definitiva, pero le dejó una sospecha. Nuestros ojos pueden mentirnos. Así que Newton dejó de herirse a sí mismo y empezó a herir la luz, con prismas. En aquella época, mucha gente creía que la luz blanca era pura, que los colores aparecían cuando esa luz se ensuciaba, se modificaba o se degradaba al tocar los objetos o atravesar materiales. Pues bien, Newton sospechó lo contrario. Cerró la habitación, abrió un pequeño agujero para dejar entrar un rayo fino de luz solar, lo hizo pasar por un prisma de cristal y entonces ocurrió el milagro. La luz blanca se abrió en un abanico de colores, pero el cristal no los estaba creando, no estaba pintando la luz, estaba revelando lo que ya viajaba escondido dentro de ella. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. El prisma no desintegró la luz como si la destruyera, la dispersó. Cada color, cada longitud de onda se desviaba de forma ligeramente distinta al atravesar el cristal, porque el índice de refracción del material cambia con la frecuencia de la luz. La luz blanca no era una sustancia pura manchada por el cristal, era una multitud escondida. Y Newton hizo algo todavía más elegante. Colocó un segundo prisma invertido para recombinar esos colores. Y el arco iris volvió a ser blanco. ¡Boom! Newton acaba de descubrir la anatomía del fantasma. La luz blanca no es pureza,
Es una conspiración. Son todos los colores viajando juntos, gritando al mismo tiempo, tan perfectamente mezclados que tu cerebro los interpreta como una sola cosa. El blanco no era el principio del color, era su máscara. Y si este giro te acaba de romper un poquito la cabeza, deja un buen like o también dale al botón del like, que eso nos ayuda muchísimo, no por mí, por Newton también, que se metió un Botkin en el ojo para que tú hoy pudieras mirar un arco iris con respeto. Y bueno, aquí viene la parte que cambiará cómo miras tu ropa mañana por la mañana. Porque, ¿de qué color es una manzana roja? Me dirás, pues, roja, JJ. ¡Error! La manzana no es roja. Bueno, o mejor dicho, la manzana no es roja, en el sentido ingenuo que imaginas. Cuando la luz del sol golpea la piel de una manzana, sus moléculas no tienen color como si llevaran pintura pegada. Lo que ocurre es una batalla microscópica por la energía. Las moléculas de los pigmentos tienen electrones con niveles de energía concretos, y cuando llega un fotón, solo puede ser absorbido si su energía encaja con uno de esos saltos permitidos. Es como una cerradura cuántica. Si la llave energética del fotón encaja, la molécula lo captura. Si no encaja, el fotón escapa. La piel de la manzana absorbe ciertas longitudes de onda y deja escapar otras. Los pigmentos secuestran parte de la luz azul, verde o amarilla, pero los fotones rojos no son capturados con la misma eficacia. El rojo sobrevive. Lo que tú llamas rojo es en realidad un fugitivo, el único fragmento del sol que logró escapar de la prisión molecular de la fruta. La manzana no quiere ser roja. La manzana no emite rojo como una lámpara. Lo que sí hace es que te devuelve aquello que no pudo atrapar. Tus ojos solo ven lo que los objetos rechazan. Vivimos en un mundo definido por el descarte. Si ves una hoja verde, no es porque la clorofila adore el verde, es porque absorbe sobre todo luz roja y azul para alimentar su química y refleja parte del verde que no utiliza con la misma eficacia. El color no es una propiedad simple de las cosas, es el residuo visible de una batalla química por la energía. Así que sí, vivimos en un mundo pintado por los fugitivos de la materia. Durante milenios creímos que la luz era instantánea, que simplemente estaba ahí, que en cuanto una vela se encendía, su luz aparecía en todas partes al mismo tiempo. Pero en 1676, un astrónomo danés llamado Ole Romer notó algo extraño mientras observaba Io, una de las lunas de Júpiter. Io desaparece y reaparece al pasar por la sombra de Júpiter. Sus eclipses podían predecirse con precisión, pero Romer vio algo que no cuadraba. A veces los eclipses parecían llegar tarde, no segundos, minutos. Y no era un fallo del reloj, no era un error de cálculo, era algo mucho más profundo. Cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter, la luz de Io tardaba más en llegar hacia nosotros. Cuando estaba más cerca, tardaba menos. La luz no era instantánea, la luz viajaba. Y si viajaba, tenía velocidad. Así que por primera vez el ser humano había cazado al fantasma. Romer había descubierto que incluso la luz necesita tiempo para cruzar el universo. Y ese límite, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, no es una simple velocidad muy grande, que sí lo es, pero también es una frontera, porque nada con masa puede alcanzarla, nada con masa puede superarla. Pero en la física moderna, esa cifra es todavía más profunda, porque no es solo la velocidad de la luz. En relatividad, es la velocidad límite de la causalidad, la frontera máxima a la que una influencia física puede propagarse por el vacío. La velocidad que impide que el efecto llegue antes que la causa. El muro que mantiene ordenada la historia del universo. Si la luz fuera instantánea, el universo entero compartiría un mismo ahora. Todo sabría de todo al mismo tiempo. El efecto podría aparecer sin demora junto a la causa. Y el cosmos se convertiría en un caos de simultaneidades imposibles. Pero la luz tarda, sí tarda. Y por eso existe el antes y por eso existe el después. La luz no solo ilumina el espacio, ordena el tiempo. Es el pegamento que impide que la historia se rompa. Pero entonces aparece la gran pregunta. ¿Qué es realmente la luz? ¿Una onda? ¿Una partícula? ¿Un mensajero? ¿Un fantasma, como hemos dicho antes? Pues bien, para responder, tenemos que entrar en el laboratorio, donde la lógica humana empezó a sangrar. Bienvenidos al reino de la paranoia cuántica. Hasta ahora, todo parecía más o menos soportable. La luz viaja,
La luz tiene velocidad, se dispersa, rebota, se absorbe, se refracta. Eso es física clásica, un terreno relativamente seguro. Pero ahora vamos a cruzar una frontera, vamos a entrar en un lugar donde la física deja de comportarse como una máquina y empieza a parecerse a una pesadilla matemática. Durante siglos, las mentes más brillantes se pelearon por responder a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué es la luz por dentro? A un lado del ring estaba Newton, defendiendo que la luz era una lluvia de proyectiles microscópicos, corpúsculos, balas diminutas. Y al otro lado estaba Christian Huygens, defendiendo que la luz no eran balas, sino ondas, vibraciones invisibles propagándose como olas en un estanque. Durante mucho tiempo la pelea pareció indecisa, hasta que en 1801 Thomas Young hizo pasar la luz por dos rendijas estrechas. Si la luz fueran balas, esperarías dos franjas en la pared, una detrás de cada rendija. Pero Young vio otra cosa, un patrón de rayas claras y oscuras. Luz, oscuridad. Luz, oscuridad. Un patrón de interferencia, la firma inconfundible de las ondas. Cuando dos ondas se encuentran, pueden sumarse y reforzarse o cancelarse y crear oscuridad. Y eso era exactamente lo que aparecía en la pantalla. Durante un tiempo pareció caso cerrado. La luz se comportaba como una onda. Newton parecía derrotado. Pero el universo no había terminado de declarar, porque antes de Einstein todavía faltaba un hombre que no venía de la élite matemática de Cambridge, un antiguo aprendiz de encuadernador, un experimentador obsesivo, Michael Faraday, que como sabéis es mi científico favorito. Y ahora os quiero leer en los comentarios, ¿queréis que algún día hagamos un vídeo entero sobre Faraday? Porque para mí, este hombre no es solo un científico, es una de las mentes más geniales de la historia de la ciencia. Ya hice un vídeo de él en este canal, pero tiene más de 8 años. ¿Hacemos uno nuevo? Ponmelo en los comentarios. Pues bien, en 1845 Faraday hizo algo que parecía casi imposible. Intentó unir dos mundos que durante siglos habían parecido separados, la luz y el magnetismo. Faraday tomó luz polarizada, una luz cuya vibración está ordenada en una dirección concreta, y la hizo atravesar un tipo especial de vidrio dentro de un campo magnético intenso. Y entonces ocurrió algo sutil. No una explosión, ni un destello, ni un arco iris. Algo mucho más silencioso. El plano de polarización de la luz giró. La luz había sido alterada por el magnetismo al atravesar la materia. Y ese matiz importa. Faraday no había demostrado todavía toda la teoría electromagnética de la luz. No había cerrado el misterio. Pero la naturaleza acababa de dejar una pista experimental brutal. La luz, la materia y el magnetismo no vivían en mundos separados, estaban conectados por algo más profundo. Faraday no escribió las ecuaciones finales, no tenía el aparato matemático que después tendría Maxwell, pero tuvo algo igual de poderoso: intuición física. Imaginó líneas de fuerza atravesando el espacio, campos invisibles, tensiones ocultas en el vacío. Y entonces sí, llegó James Clerk Maxwell, y Maxwell tomó aquellas intuiciones de Faraday, campos invisibles, esas líneas de fuerza, esas tensiones atravesando el espacio, y las convirtió en ecuaciones. Y de esas ecuaciones emergió una revelación brutal, una perturbación de los campos eléctricos y magnéticos que podía propagarse por el espacio como una onda. ¿A qué velocidad? Pues a una velocidad que coincidía con la velocidad medida de la luz. La conclusión era inevitable. La luz no era solo algo que iluminaba, era una onda electromagnética. Newton había abierto la luz blanca, Young había mostrado sus huellas de onda, Faraday había unido la luz con el magnetismo, y Maxwell había escrito la sentencia matemática. Y justo cuando parecía que la luz ya tenía identidad definitiva, llegó Einstein, y llegó para romperlo todo otra vez, porque el universo tiene un sentido del humor macabro. Avanzamos a finales del siglo XIX. Heinrich Hertz observa un fenómeno extraño, el efecto fotoeléctrico. Si iluminas una placa metálica con cierta luz, el metal puede expulsar electrones, puede generar una corriente, una chispa de electricidad. Pero aquí viene lo raro. Si usas luz roja muy intensa, puede no pasar nada. Si usas luz azul o ultravioleta, incluso con poca intensidad, los electrones
salen disparados. Y esto era un problema enorme para la teoría ondulatoria más clásica, porque si la luz fuera solo una onda continua, aumentar la intensidad debería acabar arrancando electrones. Es decir, una luz roja muy fuerte, empujando como un tsunami, tendría que funcionar, pero no funcionaba. Así que en 1905, un joven empleado de una oficina de patentes llamado Albert Einstein resolvió el misterio, y por esto le dieron el premio Nobel. No por la relatividad, por la luz. Einstein propuso que la luz está cuantizada, que no entrega su energía como un chorro continuo, sino en paquetes discretos. Y cada paquete lleva una cantidad exacta de energía proporcional a su frecuencia. La fórmula es sencilla y brutal. La energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicada por su frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, más energía trae ese proyectil cuántico. Un fotón rojo tiene menos energía. Es como una pelota de ping-pong. Puedes lanzar millones contra una pared y no arrancar un ladrillo. En cambio, un fotón azul, violeta o ultravioleta tiene más energía. Es como una bala de cañón microscópica. Si supera el umbral del metal, puede arrancar un electrón de un golpe. Young había demostrado que la luz deja huellas de onda, y Einstein mostró que la luz no podía ser solo una onda continua. Para arrancar electrones del metal, tenía que entregar la energía en paquetes discretos como proyectiles cuánticos. Y años después, los llamaríamos fotones. Pero, ¿cómo puede ser las dos cosas? No estamos hablando de un coche que a veces es barco. Estamos hablando de algo que, dependiendo de cómo lo interrogues, responde con una identidad distinta. La luz no es una onda clásica y tampoco es una bolita clásica. Es algo más profundo, un objeto cuántico, una entidad que cuando la obligas a responder con un experimento, puede dejar la huella de una onda o el golpe puntual de una partícula. El error no era elegir entre onda y bala. El error era creer que la naturaleza estaba obligada a parecerse a nuestras metáforas. Dualidad, onda-partícula. Y si todo eso ya te parece extraño, espérate, porque lo verdaderamente aterrador llega cuando intentas espiarla. Bienvenidos a la versión moderna del experimento de la doble rendija, el lugar donde nuestra intuición se rompe. Imagina una máquina capaz de disparar fotones de uno en uno. Uno solo, disparamos un fotón, pasa por una barrera con dos rendijas, golpea una pantalla, ¡pum!, un puntito luminoso. Disparamos otro, ¡pum!, otro puntito, y otro, y otro. Millones de fotones, uno a uno, durante horas. Y cuando miramos la pantalla final, vemos algo imposible. Los impactos individuales han formado un patrón de interferencia, rayas claras y rayas oscuras, el patrón de las ondas. Pero piensa en esto un segundo. Si los fotones pasan uno a uno, ¿con quién interfiere cada fotón? Está solo. La matemática cuántica nos obliga a decir algo que suena absurdo, pero funciona. Antes de ser detectado, el fotón no tiene una trayectoria clásica definida. Su estado se describe como una superposición de posibilidades. No pasa simplemente por la rendija izquierda o por la derecha como una bolita diminuta. El sistema conserva información de ambas posibilidades y esas posibilidades interfieren. El fotón no es una canica atravesando un agujero, como os digo. Es un estado cuántico extendido. Una nube matemática de posibilidades que no nos entrega una trayectoria clásica hasta que el experimento registra un resultado. Antes de la medida, la pregunta por dónde pasó no tiene la misma respuesta que tendría una canica. Y ahí empieza el vértigo, porque aquí es donde los físicos dicen, vale, vamos a poner un detector junto a las rendijas, vamos a averiguar por qué rendija pasa realmente. Así que los físicos colocan el detector, disparan el fotón, el detector hace clic y dice, ha pasado por la izquierda o ha pasado por la derecha. Pero cuando ellos miran la pantalla del fondo, el patrón de interferencia ha desaparecido. Ya no hay rayas de onda, solo dos bandas. El fotón se comporta como una partícula. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Pues no es que la luz sepa que la estás mirando. No es que tu conciencia obligue mágicamente al universo a decidir. Eso sería pseudociencia. Lo que ocurre es más frío, más técnico y en cierto modo más inquietante. No puedes medir sin interactuar. No puedes interactuar sin alterar el sistema. Cuando un detector, un átomo, una molécula de aire o cualquier elemento del entorno obtiene información sobre el camino del fotón, esa información se filtra al mundo macroscópico. El sistema pierde coherencia, la interferencia se destruye. La realidad cuántica deja de comportarse como una nube de posibilidades
y aparece como un resultado concreto. Dependiendo de la interpretación, hablamos de colapso de la función de onda y en una lectura moderna de decoherencia inducida por la interacción con el entorno. En cualquier caso, la idea central es la misma. Cuando la información de camino queda disponible, la interferencia desaparece. El universo no necesita que tú seas consciente, no necesita que mires con tus ojos. Basta con tocar, basta con medir, basta con arrancar la información. Cuando no interactúas con la trayectoria, la luz conserva su misterio ondulatorio, pero cuando preguntas demasiado, responde como partícula. El universo parece decirnos: puedes conservar el misterio de la interferencia o puedes arrancarle al fotón la información de camino, pero no puedes quedarte con ambas cosas intactas. La luz te deja mirar el patrón o interrogar la ruta, pero si la obligas a confesar por dónde pasó, destruyes la música que formaba sus ondas. La luz no solo ilumina la realidad, nos enseña que la realidad no siempre está hecha para ser interrogada sin consecuencias. Y si crees que esto es asombroso, espera ver lo que la luz le hace al tiempo. Y si este tipo de vértigo científico es exactamente lo que viniste a buscar aquí a Ciencias de la Ciencia, suscríbete. Porque en este canal no venimos a memorizar ciencia, venimos a salir distintos de ella. Pues bien, hemos visto que la luz cambia de rostro según cómo la interrogues, pero su poder más absoluto no tiene que ver con el color, ni con los prismas, ni con la doble rendija. Tiene que ver con algo que llevas en la muñeca: el tiempo. En 1905, Einstein destrozó el universo de Newton con una idea que era perturbadora. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores. Es decir, da igual cómo te muevas, da igual si estás quieto o viajando en una nave. Sí, aunque lo hagas a velocidades absurdas. Da igual si corres de frente hacia un rayo de luz o intentas perseguirlo, da igual. Cuando mides la velocidad de la luz en el vacío, siempre obtienes el mismo número maldito, sí, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. No es la luz que se adapta a tu movimiento, es el espacio y el tiempo los que se deforman para proteger esa cifra. Imagina que vas en una nave espacial persiguiendo un rayo de luz. Aceleras al 90% de la velocidad de la luz. Tu intuición dice que deberías ver ese rayo alejarse más despacio, ¿verdad? Pero no, lo sigues midiendo a la velocidad de la luz. Para que esa locura matemática cuadre el universo, tiene que sacrificar dos cosas que creíamos absolutas: el espacio y el tiempo. Es decir, tu nave se contrae en la dirección del movimiento y tu reloj se frena respecto a un observador externo. Esto se llama dilatación temporal y aparece descrito por el factor de Lorentz. La forma correcta es gamma es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Y la dilatación temporal puede expresarse así: delta t es igual a gamma por delta tau, donde delta tau es el tiempo propio medido por quien viaja y delta t es el tiempo medido por un observador que ve moverse ese reloj. Cuanto más se acerca tu velocidad a la velocidad de la luz, más crece gamma y más se separa tu tiempo del resto del universo. Pero aquí llega el cortocircuito mental. Piensa en el fotón, en el vacío. El fotón viaja exactamente a la velocidad de la luz. Técnicamente, hay que decirlo con cuidado, no podemos construir un sistema de referencia válido desde el punto de vista del fotón, porque la relatividad no permite ponerse en reposo con algo que viaja a c, a la velocidad de la luz. Es decir, un fotón puede viajar millones de años sin envejecer. Y esto hay que decirlo con cuidado. No podemos sentarnos dentro de un fotón y mirar su reloj, porque ese reloj no existe en la relatividad. Pero las ecuaciones nos permiten decir algo igual de brutal. A lo largo de la trayectoria de la luz, el intervalo propio es nulo. Para nuestros relojes, el viaje puede durar millones de años. Pero para la geometría de una trayectoria luminosa, entre emisión y absorción, el intervalo propio es nulo. No hay envejecimiento, no hay biografía, no hay espera. Visualiza esto: un fotón nace en una estrella de Andrómeda, cruza el vacío intergaláctico durante millones de años, entra en la Vía Láctea, atraviesa nuestra atmósfera, cruza tu pupila, muere al interactuar con una molécula de tu retina. Para ti, ese fotón ha viajado durante eras, pero en su trayectoria física, el tiempo propio entre emisión y absorción es cero.
Porque la luz conecta nacimiento y muerte sin vivir el trayecto como lo vivimos nosotros. La luz no es solo una mensajera del pasado, es una costura atemporal entre los extremos del cosmos. Cuando miras una estrella, no solo estás viendo algo antiguo, estás tocando un mensaje que, en cierto sentido relativista, no ha conocido el paso del tiempo. La luz es el fantasma que cose el universo en un eterno ahora. Pero incluso la luz tiene un enemigo muy íntimo: la gravedad. En 1915, Einstein volvió a golpear la mesa con la relatividad general. El espacio no era una caja vacía, el tiempo no era un escenario neutral. El espacio-tiempo era algo flexible, dinámico, deformable. La masa y la energía lo curvan. El Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor. Las galaxias lo deforman. Los cúmulos de galaxias lo hunden como si el universo fuera una tela elástica, bajo el peso de monstruosos visibles e invisibles. La luz sigue geodésicas, los caminos más rectos posibles dentro de un espacio-tiempo curvado. Pero si el propio tejido del espacio-tiempo está deformado, incluso el camino más recto puede parecer una curva monstruosa, visto desde fuera. En 1919, durante un eclipse solar, Arthur Eddington observó estrellas cuya luz pasaba cerca del Sol. Según la geometría simple, esas estrellas deberían estar en una posición, pero aparecían ligeramente desplazadas. El Sol había doblado su luz, y la clave era que la relatividad general predecía una desviación mayor que la que cabría esperar, con una explicación puramente newtoniana. Aquella observación convirtió a Einstein en una celebridad mundial. Pero eso era solo el principio, porque si una estrella puede doblar un poco la luz, un cúmulo de galaxias puede hacer algo monstruoso. Puede convertir el espacio en una lente. Tú miras por un telescopio y ves una galaxia lejana, preciosa, deformada en forma de arco alrededor de un cúmulo. Podrías pensar, esa galaxia está ahí. Pero quizá no. Quizá la galaxia real está mucho más lejos, escondida detrás del cúmulo. Lo que ves es una luz doblada, amplificada, estirada, duplicada, una imagen fantasma, un espejismo cósmico. A veces se forman arcos, a veces múltiples imágenes del mismo objeto, a veces anillos casi perfectos, que son los llamados anillos de Einstein. Y si este juego de espejos cósmicos te fascina, después de este vídeo tienes que ver La ciencia del espejo, porque ahí seguimos esta idea hasta sus últimas consecuencias. La realidad no solo se ve, también se refleja, se deforma y nos engaña. Y es que el cielo nocturno no es un mapa transparente, es un salón de espejos. La gravedad usa la luz para mentirnos y al mismo tiempo para revelarnos cosas que jamás podríamos ver. Porque una lente gravitatoria no solo distorsiona, también amplifica. El universo se convierte en su propio telescopio. Una concentración monstruosa de masa, estrellas, gas, galaxias y también materia oscura, invisible, puede actuar como una lupa gigante natural y permitirnos ver objetos que, sin esa deformación del espacio-tiempo, quedarían fuera de nuestro alcance. Einstein nos enseñó que el cosmos no nos entrega la realidad sin más, nos entrega un acertijo óptico. Y la ciencia es el arte de descifrar sus espejismos. Y este juego entre la luz y la gravedad tiene un desenlace fatal. Un lugar donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan extrema que la luz deja de ser libre. El agujero negro, porque a medida que te acercas a un agujero negro, la gravedad curva cada vez más los caminos posibles de la luz. Y existe una región fascinante llamada esfera de fotones. En un agujero negro ideal, sin rotación, esa frontera está a 1,5 veces el radio de Schwarzschild, es decir, fuera del horizonte de sucesos, pero peligrosamente cerca del abismo. Allí, las órbitas de la luz son posibles pero inestables, como caminar por el filo de una navaja cósmica. La luz puede dar vueltas, pero ese equilibrio es suicida. Un pequeño desvío hacia afuera y la luz podría escapar, pero un pequeño desvío hacia adentro y caería para siempre. Si una cámara imposible pudiera mantenerse en esa región, parte de la luz procedente de detrás de ella podría rodear el agujero negro y regresar de frente. No verías un simple paisaje, verías el espacio doblándose hasta mostrarte lo que debería estar oculto. Y más abajo está el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. No porque haya una pared física, no
porque haya una superficie sólida, sino porque desde dentro de ese límite todos los caminos futuros apuntan hacia el interior. La velocidad de escape supera la velocidad de la luz. O dicho de manera más relativista, el propio espacio-tiempo está curvado de tal forma que salir ya no forma parte del futuro posible. Ni siquiera la luz puede escapar. El ente que viaja sin tiempo, el mensajero más rápido del universo, encuentra allí su cárcel definitiva. Cuando un fotón cruza el horizonte, no lucha como un animal, pero su destino queda sellado por la geometría. Ya no hay trayectoria hacia afuera, ya no hay regreso. Un agujero negro no es solo un objeto oscuro, es una región del universo donde la luz pierde el derecho a contar su historia, y nosotros habitamos en medio de todo esto, en una franja frágil, ni atrapados por la oscuridad absoluta, ni abrasados por toda la energía del cosmos. Vivimos justo donde la luz todavía tiene permiso para correr y para dejarnos ver. Hemos visto cómo la luz dobla de espacio, ordena el tiempo, deja huellas de onda y golpes de partícula, y cambia de rostro cuando intentamos medirla. Parece un dios distante, un fenómeno abstracto, una cosa de laboratorios, telescopios y ecuaciones, pero la verdad es mucho más visceral. La luz no está solo ahí fuera. Su energía terminó atrapada dentro de ti y de mí. Es el origen remoto del combustible que mueve tu sangre. Porque pregúntate esto, ¿de qué estás hecho? De carne, de hueso, de agua, de carbono, sí. Pero, ¿de dónde salió la energía que permitió ensamblar todo esto, todo tu cuerpo? Pues bien, retrocedamos miles de millones de años. La Tierra primitiva era una roca joven, violenta, bombardeada, envuelta en océanos y atmósferas cambiantes. La energía del Sol golpeaba el planeta cada día y durante mucho tiempo gran parte de esa energía simplemente se disipaba, hasta que algunos organismos microscópicos hicieron algo revolucionario. Aprendieron a capturar la luz. Mucho antes de que existieran bosques, flores o hierba, algunos microbios ya habían aprendido a convertir luz en química. Pero las cianobacterias dieron un paso decisivo. Perfeccionaron la fotosíntesis oxigénica. Aprendieron a usar la luz para arrancar electrones del agua y liberar oxígeno como residuo. Un residuo, el oxígeno, que acabaría transformando la atmósfera y envenenando a muchos organismos antiguos antes de convertirse en el aire que hoy respiramos. Y nos enseñan la fotosíntesis en el colegio con dibujos de hojas sonrientes, flechitas, sol, agua y oxígeno. Pero la realidad es mucho más brutal. La fotosíntesis es una maquinaria molecular de una sofisticación salvaje, porque cuando un fotón viaja a unos 150 millones de kilómetros desde el Sol y golpea un pigmento fotosintético, su energía excita electrones. Esa energía se transfiere a través de complejos moleculares hasta centros de reacción, donde se desencadena una cascada química. En algunos complejos fotosintéticos, los científicos han observado señales compatibles con coherencia cuántica en la transferencia de energía. No significa que la planta piense ni que elija caminos como una mente microscópica. Significa algo más extraño. Durante instantes ultra breves, la energía puede comportarse de forma ondulatoria, repartirse por el sistema y encontrar rutas de transferencia con una eficacia asombrosa. La hoja no es mágica, es física cuántica, trabajando en silencio. Y la planta utiliza esa energía para algo extraordinario: romper agua, arrancar electrones, liberar oxígeno y fijar carbono del dióxido de carbono en moléculas orgánicas ricas en energía, azúcares. El azúcar no es simplemente comida, es luz solar atrapada en una jaula de carbono. Cuando comes una manzana o una vaca que comió hierba o pan hecho de trigo, no estás comiendo solo materia, estás devorando fotones domesticados. Estás liberando energía que una planta atrapó del sol hace días, meses o años. Tus músculos se mueven porque rompen enlaces químicos cargados con energía solar. Tu cerebro piensa porque consume energía química, normalmente, sobre todo glucosa, que son moléculas cuya historia energética empieza, directa o indirectamente, en la luz de una estrella. Cada pensamiento es electricidad biológica alimentada por un antiguo amanecer. Eres luz solar empaquetada,
una llama antigua envuelta en carne, una estrella solidificada que ha aprendido a caminar. Escribidme en comentarios si esta idea os ha cambiado la forma de mirar una planta, una manzana o vuestro propio cuerpo, porque pocas cosas son tan humildes y tan brutales como descubrir que estás funcionando con luz antigua. Pero la luz no solo te alimenta, también te gobierna. Es el dictador invisible de tu mente, porque piensa en tus ojos. Su función parece evidente: ver imágenes, formas, rostros, letras, peligros. Pero aquí aparece otra mentira de tu biología, porque en tu retina existen células que detectan luz, pero no sirven principalmente para formar imágenes conscientes. Son las llamadas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, las IPRGF. Estas células fueron identificadas como una pieza clave de este sistema a comienzos del siglo XXI. Estas células contienen melanopsina, un fotopigmento especialmente sensible a longitudes de onda azuladas, en torno a los 480 nanómetros. No están ahí para decirte si una mesa es redonda o cuadrada. No están ahí para leer un cartel. Están ahí para responder a una pregunta mucho más antigua. ¿Cuánta luz ambiental hay? ¿Es de día o es de noche? Estas células envían información al núcleo supraquiasmático, una pequeña región del hipotálamo que actúa como reloj maestro de nuestro cuerpo. Desde la retina, esas células envían su señal al reloj maestro y desde ahí, mediante una cadena de relevos neuronales, el cerebro acaba regulando la glándula pineal y la producción de melatonina. No es un cable simple, es una central de mando. La luz entra por los ojos, pero termina dando órdenes al calendario químico de todo tu cuerpo. Y aquí hay que corregir una idea importante, porque la melatonina no es exactamente un narcótico biológico, no te noquea como un sedante. Es una hormona cronobiótica, una señal química que le dice al cerebro: ha llegado la noche biológica. Y durante millones de años este sistema funcionó con una elegancia perfecta, porque salía el sol. La luz azul del cielo golpeaba tus ojos. Tus sensores ciegos informaban al reloj maestro. El cuerpo entendía que era de día. La melatonina se inhibía. Aumentaba la alerta. Tocaba moverse, cazar, trabajar, sobrevivir. Y se ponía el sol y llegaba la oscuridad. La señal luminosa desaparecía. La melatonina subía. Y el cuerpo recibía la noticia ancestral: es de noche, baja el ritmo, repara, duerme. La luz dictaba tu existencia, eras su esclavo perfecto. Pero entonces hicimos algo peligroso: inventamos la luz artificial y después inventamos las pantallas. Cuando te vas a la cama a las 2 de la mañana y haces scroll en el móvil, esa luz golpea un sistema que está diseñado para interpretar el cielo, no TikTok. Le estás enviando a tu cerebro una mentira luminosa. Sigue siendo de día. Todavía hay sol. El mundo no se ha apagado. Estás inyectando un mediodía artificial en un cuerpo paleolítico y tu reloj interno paga el precio. No es que una pantalla sea la causa única de todos los males modernos. El insomnio, la ansiedad y la depresión son fenómenos complejos, con muchas causas. Pero sí sabemos algo: la luz nocturna mal gestionada puede alterar ritmos circadianos, retrasar el sueño y confundir sistemas biológicos que evolucionaron bajo amaneceres y atardeceres que eran reales. El problema no es que una pantalla sea un demonio. El problema es que tu retina no sabe si ese rectángulo luminoso es YouTube, TikTok, una serie de Netflix o un sol imposible encendido a medianoche. Intentamos domesticar la luz y ahora la luz nos está reprogramando. Y si crees que esto es oscuro, viajemos al momento, otra vez, en que la luz cambió la evolución para siempre. Sí, viajemos atrás en el tiempo, que eso me encanta. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra fue mayoritariamente microscópica, y antes del Cámbrico ya existieron organismos grandes y blandos, formas extrañas del mundo ediacárico. Pero faltaba algo que cambiaría las reglas del juego: ojos capaces de formar imágenes complejas. Sí, faltaban ojos en la Tierra. Pues cuando la vida empezó a ver con precisión, el océano dejó de ser solo un lugar donde tocar y oler. Se convirtió en un campo de batalla iluminado. Hace unos 540 millones de años, durante el Cámbrico, la vida animal se diversificó de forma espectacular. Aparecieron cuerpos más complejos, depredadores más eficaces,
caparazones, espinas y sí, aparecieron los ojos. Y justo aquí entra una hipótesis fascinante, la teoría del interruptor de la luz, asociada a Andrew Parker. La idea es que la evolución de ojos capaces de formar imágenes pudo acelerar una carrera armamentística pero que muy tremenda. Ojo al ojo, el ojo no apareció de golpe como una cámara perfecta, te puedes imaginar. Eso sería falso. Y es que la visión evolucionó gradualmente desde parches fotosensibles, capaces de distinguir luz y sombra, hasta cavidades, lentes, ojos compuestos y sistemas visuales cada vez más sofisticados. Pero incluso detectar una sombra ya cambia las reglas. Imagina un océano donde comer es cuestión de chocar con algo, porque no existen los ojos. Ahora imagina que de pronto puedes ver a tu presa antes de tocarla, o puedes ver venir a tu depredador antes de que sea demasiado tarde. En ese momento la luz se convierte en información, y la información se convierte en poder. La invención del ojo fue, en cierto sentido, la invención de la cazadistancia. De repente, si eras visible, estabas en peligro. Si no podías esconderte, estabas muerto. Si no podías huir, también muerto. Si no podías engañar a la luz, te comían. Según la hipótesis del interruptor de la luz, la aparición de una visión cada vez más sofisticada pudo acelerar esto, una carrera armamentística evolutiva. No fue la única causa de la explosión cámbrica, cuando nacieron muchas especies, pero sí pudo ser una chispa tremenda. Ver antes, atacar antes, esconderse mejor, sobrevivir más. La selección natural empezó a favorecer corazas, espinas, camuflaje, velocidad, colores de advertencia y, claro, ojos mejores para detectar a otros ojos. La vida no decidió armarse, fue más cruel que eso. Los cuerpos que mejor leían la luz sobrevivían. Los que llegaban tarde a verla desaparecían. La luz, que durante millones de años había sido fuente de energía, se convirtió en foco de interrogatorio. El sol ya no solo alimentaba, también delataba. No evolucionamos solo para admirar la belleza del mundo, evolucionamos para sobrevivir al hecho de ser vistos. Así que la próxima vez que te mires en el espejo, entiende lo que estás viendo. No eres un simple espectador del universo, eres el resultado de una guerra evolutiva de cientos de millones de años, desatada por un puñado de fotones. Y si esta frase merece sobrevivir al algoritmo, dejadle un like, sí, dale un me gusta, por la luz, por los ojos y por todos los bichos cámbricos que no llegaron a tiempo de esconderse. Y bueno, hasta ahora me has escuchado hablar de fantasmas cuánticos, de prismas, de fotones atemporales, ojos evolutivos y agujeros negros. Pero ahora quiero responder 3 preguntas que parecen de primaria, pero que esconden física profunda. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De qué color es realmente el sol? Y lo más inquietante, ¿los seres humanos brillamos en la oscuridad? Empecemos por lo más básico, el cielo. Si el espacio es negro y el aire es transparente, ¿por qué tenemos ese techo azul sobre nuestras cabezas? Muchos creen que es el reflejo del océano. No. Otros creen que el aire tiene color. Tampoco. La respuesta se llama dispersión de Rayleigh. Cuando la luz blanca del Sol entra en la atmósfera, se encuentra con moléculas de nitrógeno y oxígeno, mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz visible. Y la física se vuelve selectiva. Las longitudes de ondas cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con mucha más facilidad que las longitudes de onda largas, como el rojo. Por lo tanto, la luz azul es desviada en todas direcciones. No rebota como una pelota contra una pared, se dispersa. Cada molécula del aire actúa como un diminuto ladrón de dirección, desviando preferentemente la luz azul y repartiéndola por toda la bóveda del cielo. Por eso, cuando miras lejos del sol, ves luz azul que ha sido dispersada hacia tus ojos desde todas partes. El cielo azul no es una cúpula, no estás viendo una bóveda pintada, estás viendo luz solar desordenada por la atmósfera. ¿Y por qué no vemos el cielo violeta si el violeta se dispersa incluso más? Porque el sol emite menos violeta, porque parte del violeta es absorbido por la atmósfera superior y porque nuestros ojos son menos sensibles a esas longitudes de onda. Así que al final tu percepción remata el truco. Vale, JJ, ¿y el atardecer? ¿Por qué es rojo? Pues es el mismo crimen, pero con más distancia. Cuando el sol está bajo
Su luz atraviesa mucha más atmósfera antes de llegar a ti. El azul se dispersa tanto que se pierde por el camino. Los rojos y naranjas, más resistentes a esa dispersión, llegan hasta tus ojos. El atardecer no es simplemente bonito, es la luz superviviente de una batalla atmosférica. Y ahora una pregunta aparentemente absurda. ¿De qué color es el sol? Porque si le pides a un niño que lo dibuje, usará amarillo. Pero si lo miras desde el espacio, con una cámara bien calibrada, el sol se ve esencialmente blanco. Pero si observas su espectro, aparece un detalle fascinante, un detalle verde. Sí, el sol no es una bombilla verde, pero si lo analizas, si analizas su emisión como un cuerpo caliente, aparece una trampa fascinante. Su energía alcanza un máximo en una zona cercana al verde del visible, según cómo representes el espectro. Entonces, ¿significa eso que el Sol es verde? Pues no exactamente. Piensa que el Sol emite luz en muchísimas longitudes de onda del visible, de que si rojo, verde, azul, todas mezcladas con enorme intensidad. Y tus ojos tienen 3 tipos principales de conos que son sensibles a rangos que asociamos aproximadamente con rojo, verde y azul. Cuando el Sol estimula con fuerza a los 3 canales, tu cerebro combina esa señal y la interpreta como blanco. Entonces, ¿por qué no lo vemos verde? Porque el Sol emite muchísimo rojo, muchísimo verde y muchísimo azul a la vez. Y cuando tus conos reciben esa avalancha equilibrada, tu cerebro no dice verde, dice blanco. Y desde la superficie terrestre, además, la atmósfera dispersa parte de la luz azul y eso puede hacer que lo percibamos amarillento, anaranjado o rojizo, según la altura del Sol. Así que la frase viral sería: el Sol tiene su máximo de emisión cerca del verde, pero no lo vemos verde, porque emite demasiado de todo. Tu cerebro no te muestra el espectro, te muestra una traducción útil, y como todo traductor biológico, simplifica. Y ahora, miremos hacia adentro. Seguro que has visto medusas, calamares o peces abisales que brillan en la oscuridad. Parece alienígena. Pero aquí viene el dato que hará que te mires al espejo de otra manera, porque tú también emites luz, pero no como una luciérnaga, ni como una medusa, ni como una bombilla. No es bioluminiscencia espectacular. No hay un órgano luminoso escondido bajo tu piel. Es algo más tenue y quizás más inquietante. Se llama emisión ultradébil de fotones, pequeños destellos nacidos de la química viva, tan débiles que tus propios ojos jamás podrán verlos. Es una consecuencia de procesos metabólicos, de reacciones químicas, de moléculas excitadas, que liberan energía en forma de luz. Somos sistemas bioquímicos calientes, activos, oxidativos, y a veces en esa actividad escapan fotones. El problema es que esa luz es increíblemente débil, muchísimo más tenue de lo que puede detectar el ojo humano. Por eso, no te ves brillar en la oscuridad, pero con cámaras extremadamente sensibles y condiciones controladas, se ha observado que el cuerpo humano emite luz invisible ultradébil, con variaciones según zonas y momentos del día. Está claro que no somos farolas, somos brasas bioquímicas casi invisibles. Así que estamos rodeados de cuerpos que emiten una luz demasiado débil para la mirada humana. Y bueno, estamos en un mundo donde el cielo es una batalla de fotones azules. El Sol no es exactamente amarillo y tu propio cuerpo libera una luz que tus ojos no pueden ver. La luz, como ves, no solo revela el universo, también nos recuerda que el universo es mucho más extraño que nuestra percepción. Ya ves, hemos visto cómo la luz dictó nuestra evolución, controló nuestros ritmos biológicos, alimentó nuestras células y destrozó nuestra intuición sobre la realidad. Durante casi toda la historia humana fuimos sus súbditos, pero en el siglo XX hicimos algo nuevo. Decidimos disciplinarla. Imagina una bombilla normal. Su luz es una multitud caótica. Fotones saliendo en todas direcciones, con muchas energías, muchas fases, muchos caminos. Una turba luminosa, útil para iluminar una habitación, sí, pero incapaz de cortar, incapaz de medir o manipular el mundo con precisión extrema. Pero entonces llegó el láser. Un láser es luz organizada, coherente, disciplinada, mediante la emisión estimulada, un proceso predicho por Einstein, que está en todos los lados, ya lo ves. Obligamos a enormes cantidades de fotones a salir casi con la misma energía, alineados en fase y concentrados en una dirección precisa.
No es luz libre, es luz entrenada. Una luz que ha dejado de disiparse como una multitud y empieza a marchar como un ejército. Y cuando la luz marcha sincronizada, su poder se vuelve casi sobrenatural, porque un láser puede leer la superficie de un disco, puede transmitir información por fibra óptica, puede medir distancias con precisión absurda, puede esculpir la córnea de tu ojo sin destrozar el tejido de alrededor. Y además, si aumentas la escala, el láser deja de ser herramienta y se convierte en martillo cósmico. En la Instalación Nacional de Ignición, el NIF en California, los científicos han usado 192 haces láser para comprimir una diminuta cápsula de combustible de fusión, una cápsula microscópica, un objeto fabricado con una precisión casi obsesiva, un grano de materia convertido en escenario de una estrella artificial. En diciembre de 2022 se logró una ignición histórica. Por primera vez en este tipo de experimento, la reacción de fusión produjo más energía que la energía láser entregada al blanco. Y aquí hay que ser precisos. No significa que toda la instalación produjera más energía de la que consumió. Todavía no era una central eléctrica. Era una victoria de física del plasma y confinamiento inercial. No aún una solución energética comercial. Era algo distinto, pero gigantesco. La prueba de que dentro de aquella cápsula diminuta, la materia podía devolver más energía de fusión que la luz concentrada que la golpeó. Pero el avance no se quedó ahí. El 7 de abril de 2025, el NIF alcanzó un nuevo récord, 8,6 megajulios de energía de fusión a través de 2,08 megajulios de energía láser entregada al objetivo. Una ganancia de objetivo de 4,13. No era todavía el sol domesticado en una central, pero sí era una cápsula microscópica, gritando durante un instante con la física de las estrellas. Por una fracción de segundo, en un laboratorio de California, la materia fue comprimida con una violencia tan extrema que se encendió el mismo tipo de proceso que alimenta a las estrellas. Evidentemente no creamos una estrella estable. No resolvimos aún la energía de fusión comercial, pero sí hicimos algo simbólicamente tremendo. Usamos luz concentrada para obligar a la materia a recordar cómo arde el sol. Durante milenios fuimos esclavos de la luz solar. Y ahora estamos aprendiendo a construir pequeños amaneceres en la Tierra. Hemos convertido la luz en el martillo de los dioses. Pero aplastar átomos es solo la parte espectacular. El verdadero salto silencioso está ocurriendo dentro de la tecnología. Tus ordenadores, tu móvil, los servidores que sostienen Internet, funcionan principalmente con electrones, pequeñas cargas moviéndose por circuitos. Pero los electrones tienen problemas. Tienen masa, interactúan, encuentran resistencia, generan calor, y el calor es el gran enemigo de la computación moderna. Estamos acercándonos a límites físicos donde hacer todo más pequeño, más rápido y más denso se vuelve cada vez más difícil. La solución, pues, no será despedir a todos los electrones, será reservarles menos trabajo. Allí donde los electrones se calientan, chocan y disipan energía, los fotones pueden transportar información con una elegancia brutal. La computación fotónica, los chips fotónicos integrados buscan usar luz para transmitir, procesar o acelerar información dentro de sistemas tecnológicos. En lugar de empujar electrones por pistas metálicas, podemos guiar pulsos de luz por estructuras microscópicas, autopistas de luz grabadas en silicio. Y esto no significa que mañana todos los ordenadores sean cerebros de luz mágicos. La tecnología aún convive con electrónica, materiales, pérdidas, integración y muchos retos reales. El futuro no será solo electrónico ni solo fotónico. Será híbrido, materia y luz, compartiendo el pensamiento de las máquinas. Pero la dirección es clara. Para mover información a velocidades enormes y con menos calor, la luz es una candidata extraordinaria. Y si a esto le sumamos el mundo de la información cuántica, el escenario se vuelve todavía más extraño, porque los fotones son ideales para transportar estados cuánticos, porque interactúan poco con el entorno y pueden viajar largas distancias. En redes cuánticas no hablamos de enviar mensajes instantáneos violando la relatividad. El entrelazamiento no permite comunicación más rápida que la luz, pero sí permite crear correlaciones cuánticas imposibles de imitar clásicamente.
útiles para criptografía, teleportación cuántica de estados y redes futuras mucho más seguras. El Internet cuántico del futuro no será magia, será física extrema, convertida en infraestructura. No transmitirá trozos de realidad como si fueran paquetes místicos, pero sí podrían transmitir estados cuánticos, protegidos por protocolos, que usan una propiedad radical de la naturaleza. Si alguien intenta medirlo sin permiso, deja huella. En el Internet cuántico, el espía no solo roba información, delata su presencia al tocarla. Estamos empezando a construir máquinas donde la luz no solo ilumina, calcula, comunica, protege y quizá algún día piense junto a nosotros. Pero toda historia de ambición tiene un final oscuro, y la historia de la luz termina con el mayor thriller cósmico jamás escrito, el destino del universo. Porque hoy el cosmos brilla, las estrellas, las galaxias, los discos de acreción devoran materia, las nebulosas florecen, e incluso los planetas reflejan la luz ajena, pero el combustible no es infinito. Las estrellas morirán. Algunas se apagarán como enanas blancas, otras explotarán. Otras colapsarán en estrellas de neutrones o agujeros negros. A escalas de tiempo inimaginables, la formación estelar irá decayendo. Las galaxias se quedarán sin gas fresco. El universo se volverá cada vez más frío, más oscuro, más diluido. Y luego, en tiempos tan enormes que el lenguaje humano se queda pequeño, incluso los agujeros negros podrían evaporarse mediante radiación de Hawking. ¿Qué quedará entonces? Partículas dispersas, radiación extremadamente fría, fotones vagando por un espacio casi vacío. Pero el universo sigue expandiéndose, y al expandirse el espacio, la longitud de onda de la luz que viaja por él también se estira. Y esto ya lo hemos visto, ya ha ocurrido. La radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang, fue en el pasado una luz muchísimo más energética. La expansión del universo la ha estirado hasta convertirla en microondas frías que hoy bañan todo el cosmos. En el futuro extremo, ese estiramiento continuará. Las ondas se harán más largas, la energía de cada fotón será cada vez menor. La luz se irá estirando de forma continua hacia el rojo profundo, hacia microondas cada vez más débiles, hacia longitudes de onda gigantescas. No como una escalera con peldaños claros, sino como una nota musical que se alarga hasta volverse casi indistinguible del silencio. Eso sí, aquí conviene decirlo con precisión. No habrá necesariamente un microsegundo exacto en el que el último fotón muera, como si alguien apagara una lámpara. La muerte térmica es más bien una agonía infinita, una tendencia hacia el equilibrio, hacia la ausencia de diferencias útiles de energía, hacia un universo donde ya no hay gradientes, ni motores, ni estrellas, ni química, ni vida, ni ojos que puedan mirar. La luz. La luz no desaparecerá como un personaje que cae al suelo. Como te digo, se irá diluyendo, estirando, enfriando, hasta volverse casi incapaz de hacer nada. El universo nació en una expansión abrasadora de energía y podría terminar en un suspiro frío de fotones cada vez más largos, cada vez menos energéticos, estirados por un espacio que ya no tiene estrellas que encender, ni ojos que despertar. No son como una explosión, sino como un apagón interminable. Pero espera, frena en seco, sé lo que estás pasando ahora mismo dentro de tu cabeza. Tu cerebro escéptico acaba de encender todas las alarmas, porque llevamos un buen rato hablando de luz que engaña, colores que no son lo que parecen, fotones que no envejecen, partículas que se comportan como ondas, campos invisibles, agujeros negros, plantas que domesticaron el sol y cuerpos humanos que emiten fotones. Y claro, una parte de ti está pensando, vale JJ, muy bonito, épico, cósmico, pero ahora demuéstrame que esto no es poesía disfrazada de ciencia. Perfecto, bienvenido al abogado del diablo. Aquí no vale el qué bonito, aquí vale el explícamelo sin hacer trampas. Vamos a cerrar cabos sueltos, uno por uno. Vale, Jota, si dices que la realidad es una alucinación eléctrica, entonces nada es real. ¿Estamos viviendo en Matrix? No, y esta diferencia es clave. El mundo exterior existe. La mesa existe, la manzana existe, también existe la luz y tu cuerpo. Lo que ocurre es que tú no accedes a ese mundo de forma directa, como si tu cerebro fuera una ventana transparente abierta al universo. Tu cerebro
está encerrado en la oscuridad de tu cráneo, no toca la realidad, recibes señales, fotones que golpean la retina, vibraciones que llegan al oído, moléculas que activan receptores químicos, presión, temperatura, dolor, equilibrio. Y con todo eso construye una escena coherente. Así que no vivimos en una fantasía inventada desde cero, vivimos en una reconstrucción, una traducción biológica, una simulación útil basada en datos reales. La realidad está ahí fuera, pero lo que tú experimentas como el mundo es la versión que tu sistema nervioso ha podido fabricar para que sobrevivas sin volverte loco. No estás viendo la realidad desnuda, estás viendo una interfaz, y esa interfaz funciona tan bien que la confundes con el universo. Entonces, si solo vemos una franja diminuta del espectro, ¿por qué justo esa? ¿Por qué no vemos radio, infrarrojo o rayos X? Pues bien, porque la evolución no premia ver mucho, premia ver lo útil. La luz visible es una especie de pacto perfecto entre estrella, atmósfera y biología. Primero, el Sol emite muchísima energía en esa región del espectro. Segundo, nuestra atmósfera deja pasar muy bien esa luz. No es transparente a todo, filtra, bloquea, absorbe. Pero en la franja visible abre una ventana extraordinaria. Y tercero, esos fotones tienen la energía adecuada para activar moléculas sensibles a la luz, sin destrozar los tejidos. Ver rayos X sería espectacular, sí, pero también sería biológicamente peligroso, porque hablamos de radiación ionizante. Sería como pedirle a tu retina que leyera mensajes escritos con balas microscópicas. La vida no necesita verlo todo. Necesitaba ver justo lo suficiente para encontrar alimento, detectar depredadores, reconocer formas, medir distancias y sobrevivir bajo una estrella concreta, en un planeta concreto y con una atmósfera concreta. Tus ojos no son instrumentos universales, son instrumentos terrestres. Nacieron para leer la pequeña rendija de luz que este planeta dejó abierta. A ver, JJ, si dices que la manzana no es roja, ¿me estás diciendo que los colores no existen? Hombre, no, existen, pero no como crees. El rojo no vive dentro de la manzana como si fuera una pintura mágica. Fuera de tu cerebro no hay rojo como experiencia. Hay fotones con ciertas longitudes de onda. Hay moléculas que absorben parte de esa luz. Hay superficies que reflejan otra parte. Y luego hay una retina, unos conos, nervios ópticos y una corteza visual que convierten esa señal en una experiencia. Eso que tú llamas rojo nace del choque entre 4 cosas: luz, materia, ojo, cerebro. Si falta una, el color como experiencia desaparece. La manzana refleja ciertas longitudes de onda. Tu ojo las captura, tu cerebro las interpreta y entonces aparece el rojo. Así que no, el color no es una mentira total, pero tampoco es una propiedad simple pegada a los objetos. Es una negociación, una traducción, una experiencia fabricada por tu cerebro a partir de la luz que la materia no consiguió atrapar. Vale, pero Newton no descubrió la luz. Entonces, ¿por qué le das tanta importancia? Pues le doy importancia porque Newton cambió la pregunta. Antes de Newton, mucha gente pensaba que la luz blanca era pura y que los colores aparecían cuando esa luz se degradaba, se manchaba o se modificaba. Newton demostró algo mucho más profundo, que el prisma no estaba pintando la luz, la estaba separando. La luz blanca ya contenía esa multitud de colores y para demostrarlo hizo algo elegantísimo. Separó la luz con un prisma y después la recombinó con otro. El arco iris volvió a ser blanco y ese gesto parece sencillo, pero es una bomba conceptual. Newton no descubrió toda la luz, pero abrió su disfraz, demostró que el blanco no era pureza, era mezcla, era multitud. Una orquesta tan perfectamente superpuesta que tu cerebro la escucha como una sola nota. Vale, ¿y Faraday entonces qué pintaba aquí? ¿Descubrió él que la luz era electromagnética? Pues no exactamente. Y aquí hay que ser muy precisos. Faraday no escribió la teoría electromagnética de la luz como te he dicho antes. Faraday no hizo esas ecuaciones finales, ni descubrió matemáticamente el misterio, pero hizo algo igual de poderoso. Encontró una pista experimental.
en 1845, hizo pasar luz polarizada por un material sometido a un campo magnético intenso y vio eso, que el plano de polarización giraba, y eso significa que el magnetismo estaba afectando a la luz. Parece sutil, pero científicamente era brutal, porque indicaba que la luz no era un fenómeno aislado, flotando en su propio mundo óptico, no. La luz estaba conectada con los campos, con el magnetismo, con el electromagnetismo. Faraday vio una pista del fantasma. Maxwell escribió su anatomía. Maxwell tomó aquellas intuiciones de campos y líneas de fuerza y las convirtió en ecuaciones. Y de esas ecuaciones emergió una onda electromagnética que viajaba a una velocidad que coincidía con la velocidad medida de la luz. Y ahí la conclusión se volvió inevitable. La luz no era solo una onda, era una onda electromagnética. Faraday abrió la puerta y Maxwell cruzó el umbral con las matemáticas en la mano. JJ, me estás liando. ¿La luz es una onda? ¿Una partícula? ¿O las dos cosas a la vez? Pues la respuesta honesta es más incómoda, porque la luz no es una onda clásica y tampoco es una bolita clásica. Es un objeto cuántico. El problema está en nuestras palabras. Cuando decimos onda, imaginamos una ola en el mar, y cuando decimos partícula, imaginamos una canica, pero la luz no está obligada a parecerse a nuestras metáforas. En algunos experimentos deja huellas de onda, es decir, interferencia, difracción, patrones de franjas, pero en otros aparece como impactos discretos, fotones que entregan energía en paquetes concretos. No es que la luz se ponga un disfraz distinto cada mañana, es que nuestra intuición cotidiana es demasiado pobre para describir lo que hace. La luz no vive en el mundo cómodo de las pelotas y las olas. Vive en el territorio cuántico, que eso es ya lo bastante duro. Y cuando intentas obligarla a responder con preguntas humanas, te contesta con resultados que rompen tus categorías humanas. Entonces, JJ, en la doble rendija, ¿de verdad que mirar cambia la realidad? Porque eso suena a pseudociencia. Pues exacto. Suena a pseudociencia si lo explicas mal. Por eso hay que decirlo con cuidado, porque no es tu conciencia la que colapsa mágicamente el universo. No es que el fotón sepa que tú lo estás mirando. No es una mente humana obligando a la realidad a decidir, porque lo que importa aquí no es mirar, lo que importa es medir. Y medir significa interactuar. Si colocas un detector para saber por qué rendija pasa el fotón, ese detector tiene que interactuar con el sistema. Tiene que arrancar la información de camino, y en cuanto esa información queda disponible en el entorno, la interferencia desaparece. El patrón cambia, no porque el universo se sienta observado, sino porque has alterado físicamente las condiciones del experimento. En la doble rendija, el misterio no es que tu mente controle la materia, el misterio es más frío y más elegante. No puedes obtener cierta información sin pagar un precio. Si quieres saber el camino, destruyes la interferencia. Si quieres conservar la interferencia, renuncias al camino. La realidad cuántica no te deja quedarte con todo. Vale, Jota, pero lo del fotón sin tiempo, perdona, pero eso suena demasiado poético. ¿No estás exagerando? Pues sí, la frase suena poética, pero la idea física está muy bien definida. Lo primero, no podemos hablar literalmente desde el punto de vista del fotón. Eso no existe en relatividad. No puedes construir un sistema de referencia válido que viaje junto a un fotón, porque un fotón siempre se mueve a la velocidad de la luz, sí, en el vacío. No hay un reloj pegado al fotón, no hay una siguita dentro del fotón desde la que mirar el universo pasar. Pero las ecuaciones sí nos permite decir algo muy preciso. Una trayectoria luminosa tiene intervalo propio nulo. Como te he dicho en el ejemplo de antes, para nosotros la luz de Andrómeda tarda millones de años en llegar. Sí, para nuestros relojes. Ese viaje es inmenso, pero en la geometría de una trayectoria luminosa, entre emisión y absorción, no hay envejecimiento propio, no hay tiempo propio acumulado. Por eso la frase funciona siempre que la entendamos bien. La luz no siente que no pasa el tiempo, no tiene conciencia la luz, pero la estructura del espacio-tiempo nos dice que su trayectoria conecta dos eventos con intervalo propio cero. Y eso, aunque suene poético, es física. Vale, JJ, pero si la luz no escapa de un agujero negro, ¿por qué hemos visto imágenes de agujeros negros? Pues bien, porque no estamos viendo la luz que sale desde dentro del horizonte de sucesos. Eso no puede ocurrir. Lo que vemos es la luz de la materia que está fuera.
Alrededor de muchos agujeros negros hay gas, hay polvo y plasma extremadamente caliente. Y esa materia puede formar un disco de acreción, calentarse a temperaturas brutales y emitir radiación antes de cruzar el horizonte. Además, la gravedad curva la trayectoria de esa luz, la deforma, la amplifica y crea estructuras visuales muy pero que muy extrañas. Así que cuando vemos la famosa imagen de un agujero negro, no estamos fotografiando la superficie del agujero negro. Estamos viendo el entorno luminoso que lo rodea. Estamos viendo luz al borde del abismo. Y en el centro, una sombra, la silueta de una región de la que ya no se puede volver ningún mensaje. Un agujero negro no brilla. Brilla lo que está muriendo alrededor. Vale, Jota, cuando dices que somos luz solar empaquetada, ¿no te has venido demasiado arriba? Bueno, quizás un poco arriba sí, pero no fuera de la ciencia. No somos literalmente luz. No somos rayos caminando por la calle. Somos materia, carbono, agua, proteínas, grasas, minerales. Pero la energía que mueve gran parte de nuestra biología, procede directa o indirectamente de la luz solar capturada por la fotosíntesis. Una planta atrapa energía del sol y la almacena en enlaces químicos. Y tú comes esa planta. O comes un animal que comió plantas. Tus células rompen esas moléculas y liberan energía. Tus músculos se contraen. Tu cerebro consume glucosa. Tu corazón late. Así que luz solar empaquetada no significa que estés hecho de fotones. Significa que tu metabolismo está liberando energía que empezó como luz. Eres materia organizada usando energía de una estrella. Y no es una metáfora vacía. Es bioquímica con épica. Y Jota, lo de la fusión con láser. Si ya consiguieron más energía, ¿por qué no tenemos centrales de fusión funcionando? Pues por lo que te he dicho, porque hay una diferencia gigantesca entre lograr una ganancia en el objetivo y construir una central eléctrica. En el NIF, los láseres entregan energía a una cápsula súper diminuta. En algunos experimentos, la fusión dentro de esa cápsula ha producido más energía que la energía láser entregada al objetivo. Y eso ya de por sí es histórico, pero no significa que toda la instalación haya producido más energía de la que consumió. Para nada. Los láseres reales, los sistemas de refrigeración, la preparación del blanco, la repetición del disparo, la captura de energía y la conversión en electricidad son problemas de ingeniería colosales. Una cosa es encender una chispa de estrella durante una fracción de segundo y otra, muy distinta, es convertir esa chispa en una central estable, que sea barata, que se pueda repetir y también que esté conectada a la red eléctrica. La física ha abierto una puerta. La ingeniería todavía tiene que construir todo el edificio. Vale, JJ, me has acojonado. ¿Y si el universo acaba en muerte térmica? ¿Eso es seguro que moriremos así? ¿Es solo una teoría dramática para cerrar el vídeo? Pues aquí te tengo que decir que no es una certeza absoluta en el sentido de ya conocemos todo el futuro con precisión divina. Es el escenario que encaja con lo que sabemos hoy, si la expansión acelerada continúa del universo y el universo sigue evolucionando hacia estados cada vez más fríos, diluidos y con menos energía útil disponible. La muerte térmica no significa que todo desaparezca de golpe, no significa que haya un día final con una pantalla negra. Significa algo más lento, cada vez menos estrellas nuevas, cada vez menos combustible, menos gradientes de energía, cada vez menos procesos capaces de hacer trabajo. Pero la luz no se apaga como una bombilla, se estira, se enfría, se diluye. El universo no morirá con un portazo. Se morirá como algo que se alarga tanto, que acaba siendo indistinguible del silencio. Y no habrá luz. O estará súper diluida que no servirá para nada. Y sí, da penica, pero parece que el futuro sea este. Y vale, ahora sí, cerebros reiniciados, dudas técnicas atendidas. El abogado del diablo ha hecho su trabajo. Y no hemos invocado magia blanca, hemos invocado a la ciencia. Y la conclusión es todavía más perturbadora. La luz no es simplemente aquello que te permite ver, es aquello que decide qué puedes ver, cuándo puedes verlo, cómo puede llegar la información hasta ti, qué parte del universo permanece oculta, qué parte de tu cuerpo funciona con energía solar atrapada y hasta qué punto el cosmos puede contarse a sí mismo antes de apagarse. Y aún así, esto ha sido solo una rendija, porque la ciencia de la luz es tan inmensa
que este vídeo podría durar varias horas porque nos hemos dejado fuera mundos enteros, como la polarización, la espectroscopía, la fibra óptica, los telescopios, los sensores de las cámaras, la óptica no lineal, la luz sincrotrón, la comunicación láser, la holografía, la interferometría, los metamateriales, la luz en medicina, en el arte, en la fotografía, en la búsqueda de exoplanetas. Y aún así, ya estamos ante un documental largo. Así que quiero que este vídeo no sea un punto final, quiero que sea una puerta abierta. Así que decidme en comentarios qué parte de la ciencia de la luz creéis que falta por explicar. Y si muchos me lo pedís, haré la segunda parte. Así que, ¿qué tema os ha dejado con más ganas? ¿Qué os gustaría ver en esta segunda parte? Porque si algo ha quedado claro hoy, es esto: la luz no se agota en una hora. La luz es una de las formas más profundas que tiene el universo de hablar. Así que si después de todo esto sigues mirando una bombilla como si fuera algo normal, lo siento, ya no puedo ayudarte, porque tu cerebro ha sido oficialmente iluminado. Así que sí, si este documental te ha iluminado la mente, necesito que bombardees con fotones ese botón de like, en serio. Haz que brille. Quiero ver un estallido gamma de likes para que el algoritmo de YouTube se entere de que aquí hacemos las cosas diferentes. Suscríbete y activa la campanita si no quieres quedarte a oscuras. Aquí no queremos mentes apagadas. Queremos que la curiosidad viaje a la velocidad de la luz cada semana y que cada vídeo rompa tus esquemas. Y ojo, porque este viaje no termina aquí. Este vídeo forma parte de la lista maestra, la realidad invisible, la ciencia oculta de todo. Y si te ha gustado ver cómo la luz rompe nuestra intuición, no puedes perderte el documental que ya tenéis en el canal sobre la ciencia del agua. Te aseguro que no volverás a beber de la misma manera. Y guárdate la lista porque voy a subir un nuevo documental épico cada semana. Y si entre vídeo y vídeo quieres píldoras de conocimiento, conocimiento puro, búscame en Instagram como JJPriegoTV, porque allí subo vídeos de historia y ciencia que te harán pensar antes de dormir. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recuerda que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.